Gracias por la vida de Nacho. Gracias porque lo protegiste, Señor, para que pueda venir con parte de su familia hasta aquí para hablarnos de tu palabra. Te rogamos que el Santo Espíritu, Señor, obre en su vida y que nos dé palabra de vida para vida eterna. Rogamos, Señor, que el mensaje que tú tienes, que ha puesto en su corazón para darnos hoy a nosotros y a todos aquellos que puedan escuchar luego el mensaje, sea, Señor, para reservarnos para la eternidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, Nacho, todo el tiempo es tuyo. Bueno, feliz sábado para todos. ¿Cómo están? ¿Están bien? Bueno, me alegro mucho. Es una alegría bien grande para mí poder estar acá por varios motivos. Primero porque si bien no fue la iglesia en la que empecé a venir cuando conocí la iglesia adventista y demás, que fue la iglesia del centro, cuando apareció esta nueva iglesia que empezó con el centro de influencia en la calle Pellegrini, muchos de mis amigos que estaban ahí en el centro se fueron para allá. Y que yo estaba en Salta viviendo, y cada vez que venía iba a visitarlos. Cuando me vine a vivir de nuevo a Rosario, ya me vine para acá y se hizo parte de mi familia, digamos, ¿no? Todos los que están acá. Muchos nuevos, no veo tantos rostros nuevos, pero bueno, a lo mejor hace porque mucho tiempo que no los veo. Igual quiero saber, y les voy a explicar por qué. ¿Hay alguien que viene por primera vez? Creo que no, pero si hay alguien... No, excelente. ¿Por qué digo esto? Porque ustedes vieron, como dijo Cristian, estamos como en casa, somos poquitos, y cuando viene visita a casa, que no es el caso, uno como que mantiene así, como que cuida algunas palabras. En este tema no me voy a meter porque es complicado, es difícil, pero como estamos en familia, nos vamos a meter en temas complicados, porque es como que estamos todos en casa y somos todos parte de la misma familia, estamos dentro de casa. No es que nos conocemos nada más, sino que estamos en casa. Bueno, aquí tengo muy anecdótico este papel, que tengo algunas cosas anotadas para hablar hoy, pero si ustedes se fijan, no sé si van a notar en dónde lo escribí. Dice así: test realizado coronavirus antígeno. No sé si escucharon ya, antígeno, PCR, ya han escuchado alguna vez, ¿no? Bueno, no lo hice sin querer a esto, acá en esta hoja, sino porque antes de empezar, primero quiero decirles que el sermón se llama No sabemos nada, y segundo que les voy a contar dos cosas bien importantes, fundamentales, para todos aquellos que nos decimos ser cristianos, seguidores de Jesús. Entonces, dos cosas fundamentales son las que a mí me gustaría que hoy a la mañana nos queden grabadas en nuestro corazón y que las podamos reflexionar. Pueden estar de acuerdo o no, pero me parece que nos van a hacer reflexionar en algunas cosas. Se las voy a ir diciendo a medida que pase la mañana y el tiempo. No se las voy a decir ni al comienzo, ni las dos en el medio, ni las dos al final. Se las voy a ir diciendo, pero ustedes se van a dar cuenta cuáles son. Pero antes... quería hacer como una breve introducción porque en los últimos meses me llamó mucho la atención ver en las redes sociales, ver incluso sermones también. Nosotros allá, bueno, antes que nada quiero presentarles a mi esposa que está ahí, que es Aline, y mi suegra que es Ellen, que son de Brasil, de Minas Gerais. Que mi suegra vive en Minas Gerais, que es un estado grande ahí en Brasil. Mi esposa es de allá, pero vive en Jacareí,
que es la ciudad donde está la Nuevo Tiempo. Ella es productora de la radio, de la radio en portugués. Y bueno, nada, estoy feliz de poder estar con ellas acá. Y ya me han escuchado predicar alguna vez en portugués y en español creo que no. Mi suegra por lo menos no, Aline sí. Bueno, y escuchando sermones en vivo, escuchando sermones a través de internet, porque uno siente esa saudade, o sea, esa nostalgia y añoranzas de su lugar, entonces veo muchísimo los en vivo, los directos de esta iglesia, que me encanta, y veo otros también en español. Y he visto como una pelea entre este tema que hoy seguramente muchos los han escuchado también, vacuna sí, vacuna no. Pero tranquilos, porque ya veo algunos que hacen cara y dicen, ¿qué va a decir este loco ahora? ¿Más lío todavía? No, no va a haber lío, espero. No, la idea no es ponerme en ningún lado, ni vacuna sí ni vacuna no. Lo que me llamaba la atención es que había personas peleándose. O sea, dentro de la iglesia, cristianos, y no estoy hablando solamente de adventistas, ¿no? Cristianos en general, de otras iglesias, peleándose, vacuna sí, vacuna no, y a ver quién tenía razón, argumentando unos para un lado, argumentando otros para otro, como si ese fuera hoy el tema que tenemos que hablar dentro de la iglesia. Yo realmente no lo podía creer, porque digo, vivimos en los tiempos finales. Hay un montón de gente que se está muriendo sin Jesús, muriendo por el coronavirus y muriendo por otras cosas, y muriendo por soledad, por depresión, y acá dentro de la iglesia, y salimos con ese mensaje a veces, para fuera de la iglesia, sea a través de internet, o sea porque lo tenemos en nuestra mente, vacuna sí, vacuna no. Yo no lo podía creer. Y encima usamos nuestras redes sociales, cuando podríamos contarle de Jesús, que es el que hace la diferencia en nuestra vida, cuando podríamos confiar en el Espíritu Santo, que es el que nos convence de seguir un camino u otro, que es el que nos da discernimiento para tomar la decisión si vacunarnos o no. No, nosotros damos nuestra opinión. La vacuna sí por esto, esto y esto y esto, la vacuna no por esto, esto y esto. Entonces, lo hemos hablado con Cristian una vez y compartimos un versículo que él lo compartió en su sermón de la semana pasada, el sábado que lo escuché, y que lo voy a compartir en un rato más, y que tiene que ver con una de estas dos características o dos claves que por lo menos nos van a hacer dar cuenta, creo yo, a mí me hizo eso, ¿no? Darme cuenta digo, ¿estoy trabajando para Jesús o estoy trabajando para el enemigo? ¿Y por qué digo esto? Una vez me tocó hacer una entrevista a un pastor que se llama Oscar Tapia, algunos lo conocerán, otros lo escucharán por primera vez. Muy controversial el pastor, entró, salió de la iglesia, le dijeron de todo, hablaron mal de él, hablaron bien y demás. Y todos somos así un poco prejuiciosos, los seres humanos y los cristianos, sobre todo. Y yo dije, le voy a hacer una entrevista y voy a ver por mi propia cuenta quién es. Porque no lo conocí, había escuchado algunos sermones, como siempre uno escucha sermones, concuerda con algunas cosas, con otras no. Y le fui a hacer una entrevista, y para hacer resumen de toda la entrevista, estuvimos hablando como 2 horas y media. Al final hice un video de 20 minutos nada más de esas 2 horas y media, pero aprendí de todo en esas 2 horas y media. Y él me dijo así, cuando no tomamos la decisión de ponernos bajo la influencia del Espíritu de Dios, inmediatamente nos ponemos bajo la influencia del enemigo de Dios. Esta es una cuestión binaria. O acá sí, o es blanco o es negro. No hay, yo camino por el medio y bueno, lo dejo a Dios y lo agarro cuando tengo ganas. Y el enemigo de Dios, si yo no hago nada malo, muchas veces decimos, yo soy una buena persona, decimos. Pero no estamos bajo la influencia de Dios. Entonces, yo me empecé a cuestionar eso, ¿no? Y entonces empecé a decir, no es ir a la iglesia el sábado, no es orar 3 veces como dice la Biblia, o no es orar cuando vamos a agradecer por la comida nada más, sino es que empecé a darme cuenta de que todo el tiempo, como sabemos y hemos escuchado en miles de sermones, que el enemigo de Dios está todo el tiempo queriéndonos influenciar con sus cosas, con sus pensamientos y con su objetivo mayor, que es alejarnos de Dios, Dios también está en ese momento. Entonces, como es una decisión, como Dios nos hizo libres,
como Dios ha puesto el libre albedrío en este mundo, desde el árbol en el Edén, de ese árbol del pecado, del bien y del mal, ese símbolo de la libertad que nos hizo, que representa la libertad para los seres humanos desde nuestros primeros padres, todo el tiempo tenemos que estar decidiendo con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, con nuestros actos sobre todo. Porque no somos cristianos porque pertenecemos a una iglesia. No somos cristianos porque leemos la Biblia y no somos cristianos porque oramos. Somos cristianos porque hacemos. Eso es lo que nos define. Y no lo digo yo, no es que tengo una idea yo. Cuando vamos a la Biblia y leemos la vida de Jesús, que es nuestro mayor ejemplo, Él no solamente habló, no solamente oró, y no solamente predicó o pensó en Dios, en su Padre, sino que además hizo todo el tiempo. Y también vemos que Él estaba orando y pasaba tiempo orando. Y quiero decirles que yo no vengo a juzgar a nadie, ¿no? Porque justamente, y seguro ya lo escucharon muchas veces, el que le toca estar acá, el primero que recibe ese mensaje es uno. Y es durísimo cuando uno lo va escribiendo. Yo lo estaba escribiendo ayer, tenía una idea, todo. Estaba escuchando otro sermón de alguien que me inspira también por cómo predica, no era el tema específico de esta mañana. Y Dios me iba impresionando con algunas ideas, con algunos versículos, y lo fui escribiendo, y yo digo, no era exactamente lo que yo quería. Y esto a mí me complica frente a Dios, porque digo, esto es lo que me falta a mí. Yo espero que se olviden de Nacho en este momento y que puedan escuchar esta palabra y que podamos escuchar estas palabras que Dios tiene. Y que no solamente pase hoy, sino que cada vez que escuchemos un sermón o escuchemos a alguien que está hablando de Dios, que nos olvidemos de... Yo sé que es difícil, a mí me resulta muy difícil. Si hay alguien prejuicioso, lo tienen delante de ustedes, yo. Yo miro cómo se viste, miro cómo me habla, o de qué país es, y tengo 1500 prejuicios por cada cosa que les dije y más. No sé si les pasa a ustedes, tal vez no les pase. A mí me pasa y todo el tiempo me tengo que pelear conmigo y me tengo que controlar y digo, pará, yo quiero escuchar a Dios. Me pasó desde que entré a la iglesia. Cuando fui a la iglesia en el centro por primera vez, fui con una cadenita, tenía un arito, tenía pulsera, anillo, y fui con una remera que tenía unas calaveras tocando música. Y los pelos, que tenía un poquito más, parados igual que hoy. Y me senté adelante de todo porque yo digo, a este pastor, que era el pastor Eduardo Pereira, que después nos hicimos amigos, pero en ese momento me senté adelante de todo y le digo, a este lo voy a desafiar. Y me puse así, lo miraba y el pastor hizo todo el sermón mirándome a mí. Pasó un tiempo, después estudié la Biblia con él, increíble todo lo que sabía de profecías, aprendí muchísimo y empecé ahí a ver que él fue uno de los que me dijo, otro fue Gastón Sack, que algunos lo conocerán también, que me dijo así, Nacho, olvídate de mirar a las personas porque no vas a durar 2 días en la iglesia. Porque te vamos a defraudar, me dijo. Y él, paradoja, y lo dejo ahí nada más, me dijo, imagínate que yo de acá a algunos años no esté más en la iglesia. ¿Vos vas a dejar de ir a la iglesia? Me dice. ¿Vos a quién estás buscando? ¿A Jesús? Entonces enfocate en Jesús, me dijo así. Para mí fue la salvación, porque vi 1000 cosas en la iglesia, mías, erradas, equivocadas, y de otras personas. Y vi muchas personas irse, incluso de mi familia, porque vieron cosas en personas de la iglesia que no les gustaban. Generalmente uno espera más, ¿no? Uno dice, están en la iglesia, yo espero que me traten bien. Y me han tratado un montón de veces mal. He trabajado en 4 instituciones de la iglesia, y aún sigo en una más. Estuve en ADRA, estuve en Granix, estuve en el Vida Sana, y ahora estoy en Nuevo Tiempo. Y me he encontrado con gente horrible, y me he encontrado con gente hermosa. Me he encontrado con gente que se pone bajo la influencia de Satanás, queriendo o sin querer. Y me he encontrado con personas que se ponen bajo la influencia de Dios, queriendo o sin querer. Porque me he encontrado gente muy buena, que no son cristianos, que no son adventistas, y sin embargo que reflejan a Jesús mucho más que otros que dicen serlo, ¿no? Y todas esas cosas a mí me iban dando, porque nunca me olvidé de aquello que me dijo el pastor Pereira o Gastón. Mirá a Jesús, no mires a las personas. Porque siempre buscamos excusas para tener razón, para irnos de la iglesia, para enojarnos con Dios también, ¿no? Sin embargo, voy entendiendo que no hay excusas para enojarnos con Dios.
¿Preguntas? Miles de preguntas tenemos, seguramente. Pero ya vamos a tener tiempo de encontrarnos con Dios. Entonces vuelvo a lo de vacuna sí, vacuna no, y yo digo, no puedo creer, mejor dicho, me imagino a Satanás riéndose de nosotros diciendo, esto que dicen ser el pueblo de Dios, se están peleando entre ellos para ver si tiene vacuna, si no tiene vacuna, si se tenía que poner la vacuna o si no se tenía que poner la vacuna, si uno tiene razón o no, en vez de estar predicando a Jesús, quien es el que nos da el entendimiento, el discernimiento, en vez de tener el Espíritu de Jesús y aprender a respetar que otro puede pensar distinto, tenga razón o tengamos razón o no, y que lo podemos amar igual. Y a mí me dio mucha bronca. Yo digo, este Satanás se está riendo de nosotros. A mí también me pasó, porque hace casi 2 años que vivimos esta pandemia y yo estuve de un lado y del otro. Y después tomé mi decisión. Y la decisión fue, tranquilo, no, yo no me quiero pelear más con nadie. No quiero argumentar más con nadie por vacuna sí o vacuna no. Yo quiero predicar. Vivimos en el tiempo final de la historia de la humanidad. Todos lo sabemos. Todos sabemos que vivimos, ¿no? Todos sabemos que Jesús viene pronto, lo creemos. Intentamos vivirlo con nuestros errores, con nuestras caídas, nos levantamos otra vez y sin embargo vivimos argumentando con otras personas para ver si nos vacunamos o no, para ver si el que no se vacuna me pone en riesgo yo que me vacuné y todos los argumentos que tenemos científicos que no los comprobamos generalmente, lo escuchamos o investigamos hasta ahí nomás, excepto alguno que sea médico o biólogo, no sé. Y del otro lado también, los que se vacunaron, o los que no se vacunaron, o sea, siempre queremos tener razón. Y yo digo, a mí me decía, pará Nacho, Jesús te llamó, como llamó a cada uno de ustedes, por eso están acá, y a los que no vinieron también, los llamó y los llama y nos llama todos los días, no para que nos peleemos, justamente para que seamos el pueblo de Dios. Y una de las 2 claves que les voy a compartir es esa. ¿Cómo hacemos para darnos cuenta si somos el pueblo de Dios? Si nos ponemos vacuna o no, si nos peleamos y tenemos razón a ver quién tiene la vacuna o no, a ver quién tiene el mejor argumento para vacunarse o para no vacunarse, o si nos amamos los unos a los otros. Porque ustedes saben muy bien que hay mucha gente que nos está mirando todo el tiempo. Nos miramos entre nosotros, miramos cómo vive este, aquel, a veces juzgamos, a veces no, a veces tomamos un buen ejemplo del otro, pero hay personas que están afuera de nuestra familia, amigos, que están ahí pendientes para ver cómo son los cristianos. No estoy hablando de los adventistas, estoy hablando de los cristianos, de los seguidores de Jesús, porque, como dije antes, en la iglesia adventista hay seguidores de Jesús y están de los otros que no siguen a Jesús. Entonces quería compartir eso. Yo no sé si a alguno de ustedes le ha pasado esto de pelearse con alguien o de discutir o de querer tener razón, pero de verdad deseo que no les pase más de pelearse. Y de que puedan respetar, porque ¿saben qué? Me acuerdo de algo más ahora. No nos pasa solamente con lo de la vacuna, nos pasa con los partidos políticos. Hacemos así y ya no es más paz y amor, ahora es kirchnerista, ¿no? Los Fernández. No sé cuál es el símbolo del otro partido político, pero y también nos peleamos. ¿Cómo puede ser que un cristiano sea de derecha? ¿Cómo puede ser que un cristiano sea de izquierda cuando los de izquierda quieren poner en las escuelas la educación sexual y van a hablar del no binarismo y van a hablar de los homosexuales? ¿Sí? Y seguimos argumentando con eso en vez de compartir a Jesús, que es ¿quién? El que nos lleva a ¿qué? A tener discernimiento, es el que nos lleva a entender, es el que nos ayuda a amar a la otra persona, porque díganme si no es difícil. Es difícil amar con quienes elegimos estar todos los días, nuestra familia, con quienes nos elegimos casar, o con quienes elegimos compartir nuestro tiempo, que son nuestros amigos. Es difícil amar a esas personas. ¿Cuánto más difícil es amar a quienes no piensan como nosotros? Ni hablo a nuestros enemigos, a quienes nos han hecho mal. Mucho más difícil. Sin embargo, Dios nos dice en su palabra, y todos lo sabemos de memoria, amar a vuestros enemigos. Siempre nos lleva un poco más allá Jesús con el amor, ¿no? Porque amar a quien nos ama es relativamente fácil. Entre comillas digo, porque a veces también nos cuesta. Entonces, eso. Deseo que podamos, me incluyo siempre, no pelearnos por estas pavadas, realmente. Que podamos respetar si alguien piensa distinto o si alguien nos viene a argumentar,
no siempre tenemos que querer decirle nuestra opinión o tener que hacerle entender lo que pensamos. Podemos compartirlo, ¿ok? Podemos no compartirlo. ¿Alguna vez probaron quedarse callados? Cuando alguien les dice algo que desafía lo que ustedes creen o piensan y dijeron, no voy a entrar en discusión. Es genial, maravilloso, me ha pasado. Difícil, porque después voy al espejo y digo, pero bla, bla, bla. Y cambió. Y cambia, hace la diferencia. Bueno, ¿quieren saber cuáles son las dos claves fundamentales de la vida del cristianismo, del cristiano verdadero de hoy? ¿Quieren saber o no quieren saber? ¿Quieren? Bueno, se tiene que quedar hasta el final. ¿Por qué el título entonces no sabemos nada? ¿Por qué no sabemos nada? ¿Por qué David me preguntó, no tenía título de sermón, generalmente no le pongo título, y me dice David, ponele un título, lo necesito, no sé si lo publicó en algún lado, pero yo digo, bueno, no sabemos nada. Digo, ponele así, que a mí me va a ayudar también a recordar lo que quiero hablar. Entonces quiero compartir ahora sí, abrir la Biblia y vamos a Eclesiastés. ¡Ah! ¡Qué libro difícil! Eclesiastés. ¡Meu Deus! ¡Meu Deus! ¡Qué difícil! A ver. Eclesiastés 11:5. Eclesiastés 11:5. Porque me gustan estos versículos, estos dos versículos que les voy a compartir, hablan del entendimiento. Y me gustan porque Dios siempre nos pone en nuestro lugar. Dios siempre nos hace saber quiénes somos y la condición que tenemos. Dice, como tú no sabes cuál es el camino del viento y cómo crecen los huesos en el seno de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios que hace todas las cosas. Tremendo. Yo me quedé pensando así, digo, ¿cuántas veces yo le quiero dar cátedra, entre comillas, a alguien que no sabe de Dios, que no conoce de Dios, y no sé nada? Y no lo digo yo porque no sé nada, porque estudié mucho, o más o menos, o poco la Biblia. Dios me lo dice. Los eruditos de la Biblia, los grandes teólogos, los doctores en teología, no saben nada tampoco, porque no pueden explicar esto que acabamos de leer. Vamos a Proverbios 14:29. Proverbios 14:29. Dice, ¿lo tienen por ahí? Dice así, el que tarde se aira es de gran entendimiento, el impaciente demuestra desatino. No sé si hay entre nosotros alguien impaciente. Entre ustedes, digo ahí, porque acá hay uno, súper impaciente, soy lo más impaciente que hay. Cuando alguien dice algo que no concuerda con lo que yo pienso, no veo el momento de meter un bocadillo y de demostrarle que pienso distinto y si tengo tiempo, de darle todos los argumentos para que diga, Nacho tiene razón. No estoy a veces pensando, ¿será que va a conocer a Dios a través mío? Orar en mi mente y pedirle a Dios, Dios, que te pueda conocer a través mío. No. Me interesa que conozca mi argumento y que diga, Nacho tiene razón. Ahí hablamos sobre el entendimiento. Vamos a hablar sobre la justicia. Vamos a ver qué dice un cachito nomás Dios sobre la justicia. Proverbios ahí cerquita, 16. Proverbios 16:11. Porque muchas veces queremos ser justos también, ¿no? Queremos ser justos. No, esto no es así, como vos decís, esto es así. Esto es lo mejor que puede pasar en este problema. No sé, no estoy en este momento, no estoy en ninguna comisión de la iglesia a la que vamos con mi esposa. No participamos de la junta sobre todo. Pero me imagino que ha pasado alguna vez, han vivido eso, no solamente en la iglesia, a lo mejor en otro ámbito, de querer hacer justicia, porque ustedes creen que ustedes son justos, porque creemos que somos justos. Sin embargo,
¿Qué nos dice Dios? Pesas y balanzas justas son del Señor. Todas las pesas de la bolsa son obra suya. A veces, volviendo al tema controversial de querer tener razón con la vacuna, nosotros juzgamos. He escuchado, he visto en los chats de algunas live de algunos amigos adventistas que se ponen a hablar de estos temas controversiales, que yo digo, mientras sea con respeto y mientras estén abiertos a que otro piense distinto, a mí me parece genial que se pueda hablar. Está bueno que se pueda hablar, no estoy diciendo que no hablemos de esto. Pero ahí hay algunos que dicen, si se vacunó, a mí me parece que no va a poder ir al cielo porque no está respetando el templo del Espíritu Santo. Lo primero que se me vino a la cabeza, yo digo, espero que esa persona nunca haya tomado Coca-Cola, nunca haya tomado nada con azúcar, ni comido nada con azúcar, ni harinas refinadas, nunca, y que tenga una huerta en el fondo de la casa y que solamente coma eso y que la semilla que haya tenido en esa huerta sea orgánica, porque si no también tiene otras cosas, ¿no? Pero nosotros creemos que hacemos justicia. Vamos a hablar sobre la felicidad. Esto es tremendo. A mí me partió al medio. Primera de Pedro. No, esperen. Antes de ir porque si no se van a dar cuenta. ¿Qué es la felicidad para ustedes? 1, 2, 3 que me digan rápidamente qué es la felicidad. A ver, si tienen de memoria algún versículo, todo bien. Pero a mí me gustaría que sin ningún versículo de la Biblia me digan, para mí ser feliz es esto, o para mí la felicidad es esto. Eso me gustaría que si alguien se anima, no sé quién. ¿Se anima? Ok, o sea, para vos la felicidad sería estar seguro. En este caso, de que hay algo más. Buenísimo. Gracias, Demian. Claudia. Para mí la felicidad es estar en paz con Dios. Para vos la felicidad es estar en paz con Dios. Genial. ¿Alguien más? ¿Se anima? ¿No? Bueno. Para mí la felicidad, hasta antes de leer este versículo que después vamos a leer todos, que igual me cuesta, me sigue costando, cuando lo lea digo, no me gusta tanto. Hay varias cosas que pienso cuando digo, ¿qué es la felicidad para mí? Y la felicidad es, por ejemplo, estar con todos mis seres queridos, mis amigos, incluso con personas que no quiero, encontrármelas en el cielo. Y cuando vamos a la Biblia enseguida pensamos, Esteban y ¿quién? Esteban y Pablo, ¿no? Estaría bueno encontrarse con alguien que nos hizo daño y encontrarnos en el cielo y decir, wow, mirá quién está acá. O decir, no creo que digamos así, pero como diciendo, ¿y este qué hace acá? ¿No? Sería raro, pero bueno, puede pasar, no sé. Para mí la felicidad es eso, para mí la felicidad es cuando me imagino a mi mamá bautizándose, a mi papá bautizándose, a mi hermano bautizándose. Eso me hace feliz y eso es un poco la felicidad. Y también me pasa como Demian, que la felicidad es pensar eso de que hay algo más, o como Claudia, de estar en paz con Dios, no importa lo que pase, tener como paz en el corazón. Y tiene un poco que ver con esto el versículo que vamos a leer que nos dice, entre otras cosas que nos habla la Biblia de la felicidad, nos dice lo siguiente, Primera de Pedro, vamos a Primera de Pedro, espérenme que yo lo encuentre. ¿Cómo me cuestan los libros de la Biblia, por favor? ¿Dónde estás, Pedro? Pedro, acá estás. Primera de Pedro 4, 13. A ver si estoy bien. Primera de Pedro 4, 13. ¿Está bien? Dice, antes gozaos de ser participantes en las aflicciones de Cristo, para que también os gocéis en la revelación de su gloria. Yo lo tenía, porque parte de este sermón fue hecho
para predicar allá en Brasil en portugués. Y la versión que tenía en portugués, yo no sé si la tengo acá en el teléfono rápidamente, la voy a intentar buscar. No la tengo. Bueno. Decía, sean felices en las aflicciones, participando de las aflicciones de Cristo, ¿no? Vivimos en este mundo de pecado, donde hay sufrimiento, y vivimos constantemente intentando escapar del sufrimiento. Yo no sé a quién, no sé, le ha pasado algo que lo hace sufrir física, mental, emocionalmente, y dice, qué bien que la estoy pasando. La verdad, me encanta sufrir, gracias a Dios. A veces lo decimos porque hay que agradecerle a Dios por todo. Bueno, ya les voy a compartir un versículo sobre eso que me encanta. No sé, ¿alguien no ha intentado huir rápidamente del sufrimiento? A mí me pasa enseguida. A mí me duele una muela. El año pasado tuve un problema con la muela tremendo. Estuve 3 días que no podía estar. Y lo único que buscaba era, ¿qué hago para salir de este sufrimiento? Pero no me ha pasado con una muela, me ha pasado con otras cosas que han pasado en mi vida, en mi familia y demás. Y yo, ¿cómo hago para que esto deje de pasar? Y sin embargo la Biblia nos dice, cuando estén sufriendo, como Cristo sufrió, gócense, ¿no? Y esto a mí me da la impresión de que tiene que ver con otra de las claves de ser cristiano. La primera, todavía no la dije. La segunda, tampoco la dije. Ya lo voy a decir. Calma. Felicidad, ¿qué es? Es raro decirlo. Felicidad es sufrir con Cristo, como sufrió Cristo, y que igual tengamos paz en el corazón. Y ahora les voy a compartir un versículo que a mí me termina de cerrar esta idea. Cristian, quería decir algo. Sí, exactamente. Cuando seamos perseguidos, bueno, las bienaventuranzas hablan, ¿no? Bienaventurados los que son perseguidos en el nombre de Jesús. Pero es raro, yo no sé si ya les ha pasado este momento y ustedes dijeron, gracias, pero gracias de verdad, no porque hay que decirlo, un gracias de verdad. Primera de Tesalonicenses 5:18, le voy a parafrasear lo más rápido posible, pero ustedes vayan a leerlo para que vean que no me equivoco, porque no lo tengo acá y ustedes lo van a buscar más rápido que yo. Primera de Tesalonicenses 5:18. Qué producción, gracias. Sean agradecidos en toda circunstancia. Esto es mucho más claro todavía, me encantó, claro. Pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Y está buenísimo, porque dice, sean agradecidos en toda circunstancia, que no es lo mismo que ser agradecidos por toda la circunstancia. ¿Cuál es la diferencia? Se lo voy a intentar explicar. Si uno agradece por todo a Dios, es como, todo me lo mandó Dios. El sufrimiento, gracias Dios por, estoy pasándola mal, ¿no? Pero si uno agradece en toda circunstancia, yo sé que vivo en un mundo de pecado, que es porque hay un montón de gente que está alejada de Dios. No sé si concuerdan conmigo, el pecado es alejarse de Dios y todo esto que matar, adulterar y demás son las consecuencias de habernos alejado de Dios, digamos. No son el pecado en sí, el pecado es no estar conectados con la fuente de la vida. Entonces, cuando agradecemos en todo momento, en mi entendimiento, yo digo, reconozco que Dios no me mandó esta pandemia que estamos viviendo. Reconozco que esto es por el pecado en el mundo, bla, 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 y cada uno tendrá su teoría por qué. Pero no le digo gracias porque estoy pasando esto. Le digo gracias, Señor, porque en esta situación tan difícil, en este sufrimiento, como leíamos antes, vos me estás amando igual. Yo soy objeto de tu amor, como escuchaba ayer en este otro sermón. Somos objeto del amor de Dios, no objeto como cosa, sino como tenemos la atención de Dios en todo momento. No importa qué momento pasemos, pero demos gracias igual, porque somos participantes de los sufrimientos de Jesús. A mí me partió la cabeza, porque yo digo, cuando está sufriendo alguien que yo quiero, también tengo que agradecer. Dios tiene planes, ¿no? Con todos.
los caminos de Dios son más altos que los nuestros. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar si lo que le está pasando a tal persona es de Dios? No, pero no es de Dios. ¿Dios lo permitió o no lo permitió? No somos nadie para decir esas cosas. Si confiamos en Dios y estamos orando por aquella persona que está pasando por el momento X que sea y sufriendo, tengamos la certeza de que Dios nos está escuchando porque somos objeto de su amor, porque tenemos la atención de Dios y con seguridad ya escuchó tu oración por aquella persona, esa oración intercesora, y está intercediendo y está obrando en la vida de esa persona. Pero esa persona está sufriendo y me viene a preguntar por qué sufro si yo estoy orando. Calma, el primero que tiene que, si la otra persona no conoce a Dios, el primero que tiene que tener la seguridad de que Dios está obrando es uno. Porque Dios no permite que pase nada si no es para salvación. Porque a veces decimos, ¿no? Dios permite esto, Dios permitió que se enfermara, Dios permitió que se muriera. Pará, no te olvides nunca, no nos olvidemos nunca de que el mayor propósito de Dios en la vida de todo ser humano, no estoy hablando ya del cristiano, de todo ser humano, el más grande de todos es la salvación. Ni siquiera es que estemos sanos, ni siquiera es que tengamos trabajo, plata, casa. No es eso. No digo que no pueda pasar. Y Dios siempre se acuerda de sus hijos y Él sabe qué vamos a poder soportar y qué no. Pero Él también sabe, como Él sabe qué nos haría alejarnos de Él, Él sabe qué nos hace acercarnos a Él. Entonces, confiemos en Dios y cuestionemos menos. Porque el mayor propósito de Dios es la salvación de todos. Y cuando digo de todos es de todo el mundo. De todo el mundo. El otro día escuchaba a un amigo que me decía, ¿o ya oraste por el Papa? Me dijo. Y yo, ¿qué? ¿Cómo? Y entonces uno enseguida piensa, ¿no? Las profecías, el anticristo, el papado, Roma. Y yo, pará, es casi orar por Satanás, más o menos, ¿no? Se lo dejo ahí nada más, cada uno sabrá, consulte con Dios si hay que orar por nuestros enemigos o no. Porque la salvación, el objetivo más grande de Dios para todos los seres humanos, es la salvación. Es que todos accedamos al arrepentimiento, lo aceptemos en nuestro corazón y vivamos con Él para siempre. Sabemos que no todos lo van a aceptar. Y ese es un misterio, ¿no? Porque Satanás, una vez alguien me dijo, pero Nacho, ¿cómo vamos a aceptar a Jesús si tenemos nuestra mente entenebrecida por el pecado? Y lo pensé rápido y digo, tiene lógica. O sea, ¿cómo vamos a elegir algo que nos conviene si es como un drogadicto, ¿no? Cuando está en ese momento de fuera de sí por las drogas o por el alcohol o por lo que sea que le pase. ¿Cómo va a elegir dejarlo si no tiene la mente clara? ¿No? Yo pensaba eso y digo, es un misterio, porque Satanás era un querubín cubridor, estaba al lado de Dios, conocía a Jesús y sin embargo decidió alejarse, se rebeló, ya todos sabemos cómo sigue la historia. Adán y Eva lo mismo, Adán y Eva vivían en el Edén y decidieron rebelarse. No sabemos por qué. Ahora, no nos podemos olvidar en esta parte de la historia de que hay una persona que se llama Espíritu Santo y de que no importa cómo tengamos la mente. Él nos puede llamar a todo arrepentimiento, Él nos puede guiar para que lleguemos a los pies de Jesús y transformar nuestra vida 100%. Y tengo la seguridad de que cada uno de ustedes tiene una historia para contar, propia o de alguien cercano, de que ha pasado eso. Que dice, esta persona nunca va a aceptar a Jesús. Nunca. Y sin embargo, hoy lo aceptó. Entonces, ¿para qué juzgamos? Digo yo, ¿no? Porque a veces me pasa también, digo, este no, si ya conoce, no, este no vuelve más. Y si no conoce, no, mirá. Y después cuando miro para atrás, lo veo que me imagino a Dios como diciendo, ¿te acordás de dónde te saqué, no? ¿Te acordás lo que estaba? ¿Te acordás cuando fuiste con la remera de los esqueletos a hacerle la vida imposible al pastor Pereira, no? Entonces, más fe. Estamos llegando al final, no se preocupen. Me canso porque me entusiasmo. Hablamos sobre el entendimiento, hablamos sobre la justicia, hablamos sobre la felicidad y vamos a hablar sobre el amor. Y esto nos lleva hacia la recta final. ¿Cuál es el versículo que habla del amor de la Biblia? Y el que dice, el que nos describe, otro, es 1 Corintios 13, el 4 al 8. ¿Quién lo lee? ¿Alguien lo lee? ¿Para todos?
Claro, yo me expresé mal, hay un montón de versículos con que un versículo hable de Jesús ya habla del amor. Pero 1 Corintios 13 es como un poco emblemático, ¿no? de este tema. Primera de Corintios 13. Dale. A ver, ¿se escucha? Ahí está. Dice, si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal. ¿Queréis del 4 al 8 nomás? Ah, dale, dale. 1 Corintios 13, del 4 al 8. Dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, sino que se goza en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, cesarán las lenguas y el conocimiento se acabará. Pero el amor nunca dejará de existir. Hasta acá. Buenísimo. Ya escucharon seguramente que Jesús es Dios, sí. De que Dios es amor, y me invitaron una vez a hacer el ejercicio de cambiar donde dice el amor. No hay que cambiar la palabra de la Biblia, pero en este caso no lo estaríamos haciendo, porque si Jesús es Dios, si Dios es amor, Jesús es amor también, y si decimos Jesús es sufrido, Jesús es benigno, Jesús no siente envidia, Jesús no es jactancioso, y todo lo que dice el versículo, ¿no? Si nuestro mayor ejemplo es Jesús, este es nuestro mayor ejemplo de cómo amar. No es para que me lo respondan, pero imagínense en este momento la persona que más aman en el mundo. No estoy hablando de Jesús, que seguramente todos me responderían Jesús, o Dios, está bien. Digo, el humano o la humana que más amen en el mundo. Ahora, el primero que se le aparezca, no lo digan, piénsenlo, nada más. ¿La aman de verdad esa persona? Así como 1 Corintios 4 al 8, decía, ¿se quedan callados cuando le dicen algo que no les gusta o quieren tener razón? ¿No? ¿Aguantan? ¿Ya sufrieron por esa persona? Seguramente algunas cosas de esto sí, pero todo el tiempo, todo esto, me parece a mí que todavía nos cuesta un poco, ¿no? Incluso estoy diciendo un extremo, la persona que más amamos, pero amamos a otras personas, queremos, apreciamos a otras personas. ¿Cuánto hacemos de esto, no? Porque recuerden que al comienzo decíamos, hay un montón de gente mirándonos. Y nosotros queremos predicar, todos queremos compartir de Jesús. Ahora que sabemos esto de 1 Corintios 13, del 4 al 8, vamos para la primera clave. Les dije que eran dos, con la primera. Lo dice la Biblia, no lo digo yo, no me lo inventé. Juan 13, 35. Por favor, qué difícil, qué difícil. Juan, ¿dónde estás? Juan. Juan 13, 35. Para mí, me río porque para mí fue durísimo cuando leí esto, porque lo leí en medio de una discusión, después de una discusión difícil, una discusión de un montón de temas, entre ellos lo de la vacuna estaba, ¿no? Y había otras personas que estaban cerca escuchando esa discusión, ¿no? Personas que no son cristianas, a lo mejor escucharon de Dios, a lo mejor creen que hay un Dios pero que no es personal, etc. Y cuando leí esto, que dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os amáis unos a otros. Ahora que ya leímos cómo es que es amar, 1 Corintios 13, el 4 al 8, y como dijo Marcos otro versículo, y como hay innúmeros versículos en la Biblia de cómo es amar, cómo Dios ama, cómo Jesús ama, ¿no?
¿Cómo hacemos para cumplir esto en nuestra vida? ¿Cómo hacemos que sea real? En estos conocerán todos los que sois mis discípulos, si os amáis unos a otros. Todos queremos predicar. Ahora imagínense a alguien que conoce este versículo y que no es de la iglesia, por ejemplo, que conoce este versículo y nos mira y nos ve como me vieron, discutiendo con alguien feo, fuerte, sin insultos, ¿no? Pero no hace falta insultar para hacer sentir mal a otra persona. Y que ve eso y lee el versículo y dice, yo quiero conocer a Jesús y miro a estos dos cristianos que están peleándose, odiándose como perros y gatos, en vez de amarse. Digo, ¿cuál es el testimonio, no? Digo de la iglesia no por hacer una crítica a la iglesia en la que estoy y la que más conozco, que pudiera ser ese el motivo. Pero no, la iglesia adventista fue levantada para llevar un mensaje. Y ese mensaje, además de que podemos estudiar la Biblia y podemos verbalizarlo muy bien, si no lo vivimos, porque la gente no es tonta, la que nos ve, si no lo vivimos, podemos hablar bonito y lo convencemos acá en la iglesia, uy, qué bien un predicador que vino, no sé qué. Y después cuando salimos estamos ahí discutiendo, vos te vacunaste, no te acerqué, no, usá barbijo, no, yo no quiero usar barbijo, nos empezamos a pelear por eso y por un montón de otras pavadas que puede pasar, ¿no? Incluso en casa o entre amigos. Si les tiro otras controversias dentro de la iglesia, para que vean que es serio. Y yo me pregunto por qué querramos tener razón en esto. Pastoras sí, pastoras no. A lo mejor hay algunos jugándome y dice, este Nacho está a favor. O no, otro diciendo, este Nacho está en contra, ¿no? ¿Qué importa? Digo, no porque no sea importante lo que diga Dios al respecto. Digo, cuando vamos a hablar al respecto de este tema o de cualquier otro tema controversial, ¿será que nos estamos amando los unos a los otros? Y siempre tenemos argumentos, ¿eh? No, yo no lo hago porque no le falte el respeto, yo no lo hago porque mirá los argumentos que tengo. Ahora, 1 Corintios 13, el 4 y el 8 lo sabemos de memoria, pero ¿lo practicamos? ¿Lo practicamos? Primera clave, para ser parte del pueblo de Dios nos tenemos que amar los unos a los otros. ¿Cómo? Yo lo puedo leer, digamos, pero cada uno lo tendrá que vivir en la práctica, en relacionamiento con Dios. Yo no les puedo dar la clave, o sea, les puedo leer la clave, pero yo no les puedo decir cómo tienen que hacerlo, porque cada uno lo va a vivir diferente. Cada uno tendrá su camino, su tiempo también, y tampoco podemos andar juzgando, pero este hace 25 años, quinta generación de adventista y todavía no ama a alguien que entró recién y que parece que ama a los demás. Ya se está jugando, no ama tanto, pero ¿será que lo estamos haciendo? ¿Será que la gente se está dando cuenta que somos el pueblo de Dios? No es porque estamos en la iglesia adventista, porque Jesús nos dio el ejemplo, no es porque Él predicaba lindo, porque Él hacía. El ministerio más grande de Dios no era su palabra, era lo que Él hacía. Y el mayor tiempo que Dios pasaba durante el día después de predicar, sanar y todos los milagros que hacía, era orar, no dormir. Era orar, se levantaba, ustedes saben las historias, que se levantaba bien temprano de mañana, Él se quedaba orando y los discípulos se dormían. Y como vieron también en la vida de los discípulos hay un proceso, porque los discípulos también pasaron por todo eso como podemos estar pasando nosotros. Y no importa si hace un año que estamos en la iglesia, 15, o si somos quinta generación de adventistas, no importa. Cada uno tiene su tiempo. ¿Quiénes somos para juzgar nosotros? Entonces me pareció interesante, primero para mí, que la primer clave sea amar los unos a los otros, con lo que a mí me cuesta. A mí me cuesta decirle te quiero, te amo a mi mamá y a mi papá. Y tal vez ellos lo vean de otra forma, cuando los abrazo o cuando hago algo por ellos. Pero tal vez para alguien sea importante que se lo digan, mirándolo a los ojos. Y a mí me cuesta. ¿A ustedes les costará otra cosa o no? No sé. Entonces vamos al final, ahora sí, la segunda y última clave de hoy que quería compartirles. Hay miles, seguramente ustedes deben tener muchas más, pero yo les quería compartir estas dos para que no almorcemos a las 6 de la tarde. Claro. Y que tiene que ver con la misión. Y cuando me toca estar en la radio,
vivo repitiendo esto, porque además de lo que uno se puede escribir para hablar ahí en la radio y demás, tengo como los mandamientos de mis horas de radio. Tengo como unos 30 puntos que digo, no me puedo olvidar de hablar de esto. No en las 5 horas de un día, sino, por ejemplo, durante toda la semana tengo que hablar sí o sí de estas cosas. Son un montón. Y una de esas es esta, Mateo 24, 14. Porque todos estamos esperando el fin, todos sabemos que las señales se están cumpliendo. Predicamos eso incluso, ¿no? Le contamos a la gente, Jesús viene pronto, mirá las señales y demás. Otra cosa que, volviendo al tema del amor, antes de que lo leamos, muchas veces queremos invitar a la gente o a la iglesia, y digo peor no por la invitación que le hacemos, sino por cómo la hacemos. Y digo, o peor, queremos invitarlo a los pies de Jesús haciéndole tener miedo. ¿Pero qué, te vas a morir sin Jesús? Mirá cómo está la pandemia. Ahora esta Omicron y ahora hay una nueva que leí ayer, que no sé qué, que está asustando al mundo. Vení a la iglesia, mirá lo que está pasando. Queremos traer con miedo a las personas, a la iglesia o a los pies de Jesús. Yo digo, estamos locos, porque ¿cómo? ¿Jesús hacía eso? ¿Jesús le metía miedo a las personas para convencerlos de que vengan y digan, no, claro no, sí, ahora sí. Si me voy a morir sin Jesús, si me voy a perder el cielo, las amenazamos con todo lo que tenemos acá. Y tenemos un montón de cosas para amenazar a la gente, para que venga, para que tenga miedo y para que venga acá, porque nos olvidamos de el poder que tiene el Espíritu de Dios, que al fin y al cabo es el que convence, es el que transforma. Nosotros no fuimos llamados para convencer a la gente, nosotros fuimos llamados para compartir un mensaje, fuimos llamados para tener el tacto que tenía Jesús para hablar con las personas, porque también tenemos algunos, como yo, que decimos, yo soy muy sincero. Ya, primera cuestión, ya la oración está mal hecha, porque el ser sincero también es binario, ¿no? O sos sincero o no lo sos. No sos un poco sincero. No sos muy sincero. O sos sincero porque decís la verdad o no lo sos. Pero nos justificamos con esto, que está bueno ser sincero o auténtico. Yo digo las cosas de frente como son, hay que decirlas porque la Biblia me dice que diga firme. Jesús se tomaba el tiempo para conocer a la persona, para ver con quién iba a hablar y para tener la estrategia en su cabeza de decir, a ver cómo le voy a hablar. Para que no se ofenda, para que no se sienta mal, para que no tenga miedo. Nosotros nos tomamos el tiempo para eso, pero no, también tenemos la excusa, no hay tiempo, hay que decirle toda la gente así de una, de golpe, insistirle, porque la Biblia dice, fuérzalos a entrar. No voy a entrar en ese tema, pero espero que me hayan entendido este asunto. La misión que tenemos, Mateo 24, 14. ¿Alguna vez le preguntaron cuándo viene el fin? ¿Cuándo viene Jesús? Todos decimos, viene en nuestra generación. Yo también lo digo, yo estoy convencido, viene en nuestra generación. Alguien se preguntó, la iglesia que fue levantada para compartir todas estas cosas, para compartir la doctrina del santuario, que es maravillosa. ¿Alguien se preguntó si viene realmente en nuestra generación y más allá de las señales que haya? ¿Qué es lo que tiene que pasar para que venga Jesús? Entonces se predicará el evangelio del reino para todas las naciones y entonces vendrá el fin. ¿Alguien quiere leerlo por ahí? Mateo 24, 14. Mateo 24, que ya sabemos que están las señales antes del fin, que nos dicen y vemos y sacamos cuentas y hacemos la línea en el tiempo, si la lluvia de estrellas ya pasó, si el día oscuro ya pasó, y que también discutimos a veces, ¿no? Si pasó antes, después, si fue en 1833, 1700 no sé cuánto, y bla, 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 bla. Y nos olvidamos de recordarnos la misión, que es ¿qué? ¿Quién lo lee? ¿Hasta acá? Yo lo leo entonces. Dice, y se predicará la buena noticia, o sea, el Evangelio, y se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo, de manera que todas las naciones la oirán, y entonces vendrá el fin. Yo les pregunto, ¿alguien sabe cuánto falta para que venga Jesús? Van a decir no, porque ni Jesús sabe la hora exacta. Todo bien. Pero ¿cómo podemos entonces asegurar de que viene nuestra generación, de que está viniendo Jesús? Pero Nacho, se cumplieron todas las señales, mirar todos los terremotos, las inundaciones, el clima.
que cuando hablamos del clima enseguida hablamos de la encíclica papal y nos metemos en otro tema y nos desviamos, y que si nos preocupan un montón de cosas en vez de predicar el Evangelio. Entonces vendrá el fin cuando se termine de predicar. Yo te pregunto, y me pregunto, ¿cuánto estamos haciendo para predicar el Evangelio, las buenas nuevas del reino? Porque dice buenas nuevas, son buenas noticias. No dice amenacen muchachos porque tienen que entrar todos a la iglesia y estamos preocupados para que se bauticen en nuestra iglesia, no porque conozcan a Jesús, que conozcan nuestras doctrinas y no que conozcan a Jesús. Y no es o la doctrina o Jesús. Jesús es todo eso. Jesús es todas las doctrinas, porque las doctrinas no son cosas que tenemos que cumplir. Las doctrinas es el carácter de Jesús, cómo es Él, cómo actúa, todo. Hemos puesto muchas veces, ponemos en la iglesia el manual de iglesia por sobre las cosas que estuvimos hablando hoy. El amor, el respeto, la felicidad, cómo Jesús nos enseña a predicar. Y no estoy diciendo que el manual de iglesia no lo tengamos que aplicar. Está genial. Pero primero cuando alguien peca y viene una chica que es soltera y está embarazada y era de la iglesia, y quinta generación de la iglesia, y lo primero, vamos a la junta, hay que disciplinarla para que entienda, ¿no? Escuché una vez a un pastor, no lo quiero quemar, pero igual es reconocido, y que seguramente a todos les gustó un sermón de él, es español, se llama Daniel, y no voy a decir que el nombre empieza con B larga. Pero me encantó y dijo, la iglesia adventista, me encantó no por lo que dijo, sino porque me tocó. Dice, la iglesia adventista es la única iglesia que le dispara al soldado que está en el piso, como para terminar de fulminarlo, ¿viste? Siempre tenemos una buena excusa y un buen argumento para hacerlo. Y el amor, y el perdón, y la misericordia, no es que Jesús es nuestro mejor ejemplo. No es que tenemos que predicar con nuestra propia vida, con todo lo que hacemos, con todo lo que tenemos, con toda nuestra fuerza. ¿Realmente queremos que venga Jesús? ¿Somos parte de la iglesia? ¿Somos parte de los hijos de Dios? Si estamos haciendo todo eso, si estamos reconociendo el pecado que tenemos y que nos aleja de Dios y que desesperadamente necesitamos de Jesús. No es que, sí, necesito de Jesús, yo voy a orar. El que está desesperado, no sé si alguna vez les pasó estar desesperado por algo, busca como loco. El día que nos demos cuenta de que desesperadamente necesitamos de Jesús, vamos a empezar a actuar. Tal vez alguno lo empezó a hacer o lo hace, o a veces lo hace, a veces se aleja, a veces va y viene. No sé, a mí me pasa eso también. Pero tener la claridad, por eso Jesús nos invita a leer la Biblia todos los días, no es porque hay que cumplir. Ya leí un versículo esta mañana, listo, comienzo el día. Ya leí antes de la noche, voy a tener una noche espectacular. No se trata de eso, se trata de, bueno, a ver, quiero ser transformado. Ayer escuchábamos, conversábamos, estaba mi mamá, estaba mi esposa, estaba mi suegra ahí, y decíamos, vos ponés un libro, cualquiera, el mejor libro de autoayuda que quieras, adentro de una cárcel, y a lo mejor hace pensar a alguien, mejora un poco la vida de alguien, pero vos pones una Biblia y le cambia la vida. Y tenemos seguramente miles de testimonios que todos conocemos. La Biblia nos transforma, pero no transforma a los que están afuera nada más. Nosotros necesitamos seguir siendo transformados y necesitamos un poder extra del que hasta acá nos haya dado Dios para predicar, para terminar con esta obra. Yo quiero que venga Jesús y yo tengo la seguridad de que voy a hacer todo lo posible para todo el tiempo estar cerca de Jesús. Incluso cuando me alejo y cuando peco y cuando erro, quiero volver otra vez. Y le pido perdón y le digo, haceme entender y decime cómo hago para estar. Porque quiero que venga, porque quiero terminar esta obra. Y quiero ser parte, pero no porque quiero ser parte para que digan, mirá, Nacho es parte de los hijos de Dios. Quiero que venga Jesús, este mundo no se aguanta más. El otro día me dijo un hombre que trabaja en el predio de la Nuevo Tiempo, que trabaja en seguridad, un señor que tiene unos 60 años, más o menos, que parece más, porque tuvo una vida dificilísima, y que hace un año atrás, más o menos, tuvo COVID, que se salvó del COVID, quedó así, ya era flaquito, quedó la mitad, y descubrió que tenía otras enfermedades. Las empezó a tratar todo y se va recuperando de a poco, y eso que hace un año y todavía está más o menos. Entonces, Jair se llama. Y, hola Jair, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Y me agarra del hombro, así, me mira a los ojos y me dice, Nacho, quiero que venga Jesús. ¿Cuánto falta para que venga Jesús? Lo que pasa es que si no compartimos y si no lo entendemos así, esto de vivir los sufrimientos de Jesús,
si queremos todo el tiempo salir corriendo de los sufrimientos, nos queremos acomodar un poquito en esta vida, queremos tener una vida tranquila, no quiero que me molesten, quiero tener un aire acondicionado, no quiero salir a la calle y pensar que me van a robar todo el tiempo, ¿cuándo se va a acabar? Cuando decimos cuando hablamos despectivamente de las personas que viven en la calle, que nos roban, que nos matan, queremos que no estén más, no queremos que venga Jesús. Queremos que no estén más porque queremos estar tranquilos, porque no queremos sufrir. No quiero estar estresado que me van a robar. ¿En serio tengo que poner alarma en mi casa? ¿Una reja tengo que poner en mi casa? ¿Por qué? ¿Por qué el gobierno le da subsidios a estos que no trabajan? Yo no sé si alguna vez lo dijeron ustedes. Yo lo dije. ¿A usted le parece que eso es amar? ¿A usted le parece que eso es estar preparándonos para que venga Jesús? ¿Eso es predicar? No, pero yo se lo dije a alguien que conozco, es de mi familia, va a la iglesia también. ¿Ustedes saben lo que está pasando dentro de su corazón? ¿No? Nosotros no le contamos todo el tiempo a quien convive con nosotros todo lo que nos pasa todo el tiempo. Entonces, yo me empiezo a preguntar y me empiezo a hacer, como me gusta decir, una biopsia espiritual. Biopsia, una palabra horrible, fuerte, ¿no? Todos saben, se saca un tejido del cuerpo para ver si está enfermo o no está enfermo. Hagámosla esa biopsia espiritual más seguido. No para estar monitoreándonos todo el tiempo, estoy haciendo bien o mal, estoy pecando o no, sino para decir, estoy al lado de Jesús, necesito más de Jesús, necesito desesperadamente de Jesús. Si queremos que venga Jesús, necesitamos reconocer la porquería que somos y entregarnos todos los días a Él, y no digo todos los días, digo todo el tiempo a Él, porque todos sabemos la historia de Nehemías, que fue ante el rey Artajerjes, y hizo una oración en su mente, pero ¿cuánto la usamos a ese recurso? Podemos orar todo el tiempo a Jesús, porque si no lo hacemos, cuando no decidimos estar bajo la influencia del Espíritu de Dios, inmediatamente nos ponemos bajo la influencia del enemigo de Dios. Clave número 1. Amarse. Amarnos los unos a los otros. Y clave número 2. Mateo 24:14. Compartir a Jesús, compartir, porque viene Jesús cuando se termine de predicar a todo el mundo el reino, las buenas nuevas del reino de los cielos. Eso es todo. Espero que no haya sido un sermón, sino una charla en familia y que podamos seguir siendo transformados por Dios. Todos necesitamos ser transformados, así que tengan un feliz sábado.